Antes que nada, para no llamar a engaños, quiero decir que seguimos estando en una situación muy complicada en España, con más de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son cifras muy por encima de los objetivos de umbrales de riesgo alto que tenemos marcados nosotros, la Unión Europea y prácticamente todos los países del mundo. Y quiero dejar eso bien claro porque las siguientes palabras, si no, pueden incitar a engaño. Dicho que estamos en una situación mala, es cierto que la evolución de estos últimos días indica una estabilización o una situación incluso descendente en algunas comunidades autónomas, no en todas. Hay comunidades autónomas en las que todavía se está en una fase de incremento en el número de casos detectados diarios. Pese a ello, en todas las comunidades autónomas, salvo Canarias y marginalmente Baleares, están en una situación que sigue siendo muy complicada. Por lo tanto, aunque la evolución actual parezca favorable, tenemos que seguir manteniendo la tensión y seguimos teniendo que mantener medidas de control muy importantes en todo el territorio. La cifra de hoy, de incidencia acumulada en 14 días, de 504 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, comparado con ayer eran 514 y el día anterior eran 525. La tendencia es favorable, pero el número de casos que tenemos sigue siendo muy, muy, muy alto. Y no podemos permitir el continuar en el mantener esas cifras todavía. Esto todavía va a tener un impacto en nuestro sistema sanitario, tanto en la ocupación de camas convencionales de hospitalización como en la ocupación de camas de UCI, al menos unos días más. Y será variable por comunidades autónomas. Las comunidades autónomas en las que todavía se mantiene un incremento de casos, es posible que la presión sobre las UCIs se mantenga más tiempo que en el resto del territorio, donde todavía se observa una estabilización o en algunas comunidades autónomas incluso un ligero descenso. Las UCI seguirán presionadas durante bastantes más días, pero sí que es cierto que en las comunidades donde se observa una evolución más favorable, esa presión va a ir progresivamente disminuyéndose. Actualmente tenemos una ocupación del 16,5% de las camas convencionales con pacientes por coronavirus y del 32% de las camas de UCI con pacientes por coronavirus, con una variabilidad importante entre comunidades autónomas. Y como digo, incluso en las que la tendencia actual es relativamente favorable, esta presión se va a seguir observando durante al menos 4 o 5 días más como mínimo, probablemente incluso una semana, y en las que esa ascendente se va a observar todavía incluso ascensos en la ocupación hospitalaria. La capacidad diagnóstica sigue siendo muy alta, nos mantenemos en torno a las 2.400, 2.500 PCRs por 100.000 habitantes por semana, lo cual son cifras de las más altas de Europa, como venimos diciendo ya en las últimas semanas. Son cifras muy importantes, pero también hay variabilidad. El rango oscila entre los 4.134 PCRs por 100.000 habitantes por semana que se realizan en la Comunidad Autónoma de Navarra y las 1.147 que se están realizando durante esta última semana en Canarias. Obviamente, cuando hay una incidencia muy inferior, el número de PCRs que se tienen que realizar también es menor. Pero lo cierto es que todas las comunidades autónomas tienen, dada su situación epidemiológica específica, un nivel de detección realmente muy elevado. Y si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, estamos situados en la parte superior en cuanto a capacidad diagnóstica. El resto de la información es similar a los días previos, no hay datos muy diferentes a los que estamos viendo en estas últimas semanas. Sabemos que del total de las 19 comunidades autónomas y ciudades autónomas tenemos 13, 14, porque hay alguna que está en una situación de estabilización con una cierta variabilidad que no es fácil ubicar, pero 13, 14 comunidades que están en esa situación de estabilización o descenso, algunas todavía muy prematuro para valorarlo como un descenso o una estabilización clara, pero de hecho los datos indican esa dirección, aunque tenemos que tener cuidado.
Y esa misma situación se observa para los grupos vulnerables y, en concreto, el que podemos evaluar mejor es el de los mayores de 65 años, en el que tenemos una situación similar, pero con incidencias en general menores a las incidencias de la población total. Dicho esto, obviamente el impacto sobre nuestro sistema sanitario sigue siendo similar a estos días, con un impacto importante. Ya comentamos el lunes, el martes, que hay comunidades autónomas que ya llevan casi todas una reducción de la actividad programada en los hospitales, pero esto no quiere decir que no se esté haciendo una actividad asistencial importante, prácticamente toda en la mayor parte de las comunidades autónomas, al margen del coronavirus. Y esto implica, entre otras cosas, actividad quirúrgica, respuesta, obviamente, a emergencias sanitarias de otro tipo, catástrofes, accidentes, etcétera, para los cuales sigue siendo necesario, por ejemplo, realizar transfusiones de sangre. En España es uno de los países que más generosa es, nuestra población más generosa es a la hora de donar sangre, y esto permite una actividad hospitalaria y quirúrgica muy importante. Y si alguno de los medios se ha hecho eco de notas de prensa que ha realizado el Ministerio, que ha sacado el Ministerio últimamente, habrán sido conscientes de una en la que se especifica que la donación de sangre debe de continuar. Y me gustaría en este momento hacer un pequeño llamado para que la población, los donantes habituales y aquellos que no lo son y que estén pensando serlo, el que estemos en una fase de coronavirus no implica ningún riesgo para los donantes. Están todas las medidas de prevención de la infección muy bien establecidas y pueden realizar una muy buena acción que beneficie a toda la población.